Bienvenidos una vez más a este su canal, Yo Soy Jesús. Hoy es jueves 11 de julio. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Qué maravillosa es nuestra vida. Qué grandiosos somos. Saber que Él mismo nos creó. Nos creó para ser sus hijos. Con un amor incondicional. Dios, ¿qué necesidad tenía para podernos crear? Él se conoce a sí mismo, sabe que es Dios, pero necesitaba Él crear para compartir su amor, que es ilimitado. No podía contenerse en sí mismo todo el poder para crear y decidió conocerse. Sabía lo que poseía en sí mismo, pero quería compartirlo, y así lo hizo. Lo compartió creando el universo. Nos creó a nosotros. Dios quiso contemplarse a sí mismo en su amor. Y somos parte de ese amor de Dios. Somos parte de la creación. Qué grande eres, Padre. Y lo que has hecho para con nosotros es crearnos y para que nosotros sigamos creando y el universo se siga extendiendo, expandiendo cada vez más y más. Gracias, Padre. Gracias por habernos creado. Gracias por habernos elegido como hijos tuyos. No tenías ninguna necesidad, Padre, pero quisiste contemplarte creando. Por eso te contemplas en nosotros, nos observas, te regocijas con nuestro actuar. Gracias, Padre. Gracias, porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos ahora abriendo nuestros ojos poco a poco. Si nuestro ser es ilimitado, sí, ilimitado, entonces debemos dejar de poner límites a todo lo que emprendamos. Sabemos que cada uno de nosotros existe para que cada uno de nosotros podamos conocernos. También debemos de entender que nuestro peregrinar por este mundo terrenal es muy corto. Por eso es tan importante que al vivir conscientemente vamos elaborando las reglas en nuestro propio camino. Como ya lo hemos comentado, yo mismo, al ir descubriendo mi propio ser, voy elaborando las reglas por las que voy rigiendo mi propia vida. Hasta ahora he caminado bajo las reglas de la sociedad, pero solo para ser y vivir de acuerdo a lo que la sociedad ha marcado para poder vivir dentro de ella. Pero lo voy haciendo simplemente por hacer, sin cuestionarme en nada. Me dicen, eso está prohibido, eso está permitido. Ciertamente las reglas existen, precisamente para que se respete el orden para bien de todos. Digámoslo así.
Pero eso no es ser consciente. Eso es seguir viviendo inconscientemente. Cuando yo voy descubriendo mi propio ser, al seguir mi proceso de vida en lo que voy realizando, mi propia alma me va presentando las cualidades que requiere en base a lo que voy realizando. Esto es crear. Esto es vivir conscientemente porque sé lo que estoy haciendo y qué es lo que pretendo alcanzar u obtener. Aquí es donde yo pongo mis reglas para mí mismo, porque sé lo que necesito para descubrir cada vez más mi propio ser, para poder regir mi propia vida y poder, ante todo, trascender cada vez más. Pensemos por un momento, si yo únicamente me dedico a realizar en mi trabajo lo que se me ha encomendado, tengo la mentalidad de cumplir, terminándolo, termino mi trabajo y digo, listo, pero no pienso más allá en lo que yo puedo hacer. Estoy programado para hacerlo lo mismo de día con día. Y así pasan los años haciendo lo mismo, pero ¿qué es lo que descubro en mí? ¿Qué es algo de lo que posee mi propio ser? Pongamos un ejemplo. Antes de ir a dormir, pienso en que tengo que levantarme temprano para poder alcanzar a realizar lo que debo hacer y cada día hago lo mismo. Pero, ¿acaso tengo tiempo de pensar y decir, he logrado realizar lo que me propongo y he logrado hacer tantas cosas? Entonces, puedo realizar también esto y esto otro. Y al realizar esto, puedo alcanzar todavía esto y mucho más. Y así, mientras uno siga expandiendo su visión, irá elaborando sus propias reglas para proteger sus propios actos. Sí, proteger sus propios actos. Lo que ha realizado, pone sus propias reglas para poder proteger sus propios actos en seguir realizando aquello para poder trascender cada vez más y más. Va poniendo reglas para decir, esto es lo que debo de hacer, esto no lo debo de hacer. Él mismo se va trazando su propio camino para poder ir protegiendo sus propios actos y ahí trascendiendo esos actos y creciendo cada vez más y más. Es aquí donde pienso cómo debo regirme por mí mismo. Si deseo alcanzar la meta que me he trazado, debo de respetar las reglas que yo mismo me he trazado. Con esa manera de caminar, vamos agrandando nuestra idea acerca de nuestro propio ser. Nos vamos conociendo cada vez más y más a nosotros mismos. Y no se les olvide, si nos vamos conociendo cada vez más a nosotros mismos, vamos descubriendo y conociendo cada vez más a Dios, porque somos su obra que ha sido creada por Él. Me voy dando cuenta de lo que debo de hacer y de lo que no debo de hacer. Pienso y digo, eso sí, eso también, eso no, eso tampoco. Yo mismo me voy dando cuenta que para poder crecer, ¿qué es lo que debo de hacer a un lado? ¿Qué es lo que debo de ir limpiando? ¿Qué es lo que debo de quitarme de mi propio camino para poder crecer? Porque hay muchas cosas que me están limitando, hay muchas cosas que me impiden crecer. Debo de quitarlas de mi propio camino. Y yo mismo debo de ser quien trace esas reglas para poderme proteger en mis actos y quitar
lo que no me permita crecer y trascender. Pero llega el momento en que uno se da cuenta que estás poniendo límite a lo que no puede contenerse. Tienes que entender que eres un ser ilimitado. Tu ser no puede limitarse. Tu ser es como el universo, no tiene límite. Imagina que puedes crear el concepto de tu ser sin ningún límite. Imagínalo. Imagina todo lo que quieras de tu ser, aunque después aceptes los límites. Pero ¿sabes por qué te propongo esto? Porque es una forma en que puedes conocerte a ti mismo como un ser particular, darte cuenta quién eres tú mismo. Cambia tu manera de pensar y date cuenta que eres un ser ilimitado. Por lo tanto, deja de pensar en limitaciones, ya que eso te impide trascender cada día. Mañana continuamos. Sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.